Amigos de la agencia Multimedios del Estado, bueno, nos encontramos el día de hoy a través de esta dinámica. Le presentaremos una serie de podcasts que hacen referencia al tema del regreso a clases. Vamos a abordar desde una perspectiva que tiene que ver con un asunto periodístico, bueno, pero también como padres de familia, finalmente el regreso a clases ha dado incertidumbres, dice la autoridad que certeza. Lo estaremos platicando a lo largo de estos minutos. Lenin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adolfo? Muy bien, un gusto saludarte, estar contigo y pues saludar a las personas que vayan viendo este video. Sí, el tema del regreso a clases, Lenin, es interesante desde varias aristas. Arranquemos con esta visión de padres de familia. Tú tienes dos chiquillos que van a la escuela, yo tengo una niña también que va a una institución. Y bueno, me parece que todavía hay más dudas, creo yo, que certezas del regreso a clases. ¿Tú cómo lo ves, Lenin? Pues sí, para mí el regreso a clases es de suma importancia. Es muy importante que la educación continúe porque pues vemos que Chiapas, por hablar de nuestro estado, pues es uno de los estados más rezagados en materia educativa. Nuestro país es un país rezagado en materia educativa, hablando a nivel nacional, y es importante. Lo que sí hace mucho ruido es la preparación que no se tiene para el regreso a clases, ¿no? Tuvimos 18 meses de pandemia y podemos ver que todo lo dejaron al último, ¿no? Como bien dicen, como buen mexicano, todo al último, ¿no? Faltan 10 días para regresar a clases y todavía están viendo que la preparación, los cursos a los maestros que supuestamente se están dando. Y pues bueno, hoy vemos el reflejo de todo eso, de que no estamos preparados, ¿no? Hay un adicional, Lenin, también que no es menor, que tiene que ver con el asunto de la tercera ola de contagios, porque si quizás la pandemia hubiera bajado un poco, a lo mejor estaríamos platicando del regreso a clases de una manera diferente, ¿no? Pero si estamos en medio de un repunte de casos de coronavirus, esto cambia totalmente todo. De hecho, a mí me llama la atención todavía que Chiapas siga como el único estado en semáforo verde. Ayer revisaba las estadísticas que comparte la Secretaría de Salud. Digo ayer porque estamos grabando finalmente este podcast este viernes, que es 20 de agosto, y que la gente lo puede ver en cualquier otra fecha. Pero desde el 30 de junio, Lenin, habían 27 casos. A partir del 30 de junio el incremento ha sido paulatino. Hemos llegado incluso por arriba de los 90 casos en la tercera ola de contagios, que nos pone un poco en la misma línea de lo que vivimos en el 2020, cuando con pues ese tipo de cifras estábamos en otro color del semáforo, o por lo menos en otras circunstancias en temas de actividades. Me parece que partiendo de ahí todavía no hay mucha certeza, por lo menos creo que como padres de familia no hay esa tranquilidad de que tu hijo vaya a la escuela. Claro, y algo que yo creo que ya debería quedar claro es de que el tema de los colores en cuanto al tablero epidemiológico ya es una cuestión más de la economía, sí, ¿no? Claro, claro. Que justamente es lo que mencionan los empresarios aquí en Chiapas. Hace unas semanas apenas el presidente de Canirac mencionaba eso, que estaba bien, que reconocían el tema de la pandemia, del peligro que había, pero que si se bajaba el semáforo a naranja, rojo, eso quería decir que iban a cerrar los negocios. Entonces vemos esas formas de comentar el tema de los colores del semáforo basados al tema de la economía, más no de la salud. Sí, vemos claro. que la falta de, no de preocupación, sino de interés a cambiar el tablero por el tema de salud y se van más al tema económico, ¿no? Entonces desde ahí vemos que no nos preparamos, ¿no? Como país no nos preparamos en materia de salud, no mejoramos el sistema educativo o no se mejoró el sistema educativo para hacer frente a ya un regreso, ¿no? De las cosas buenas todavía, digamos, que podemos tener en este regreso a clases de esta más de 20,000 escuelas que hay en el estado de Chiapas, es lo único que nos queda, o la esperanza es que estamos en semáforo verde, según la autoridad, ¿no? Y esto se supone que es un riesgo menor por la pandemia. Más de 18,000 chiapanecos se han contagiado desde que empezó la pandemia. Yo no he visto todavía, no sé si tú, Lenin, que la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud en este caso hayan ya marcado, digamos, una ruta de que van a ser ellos
los que entreguen todo el abastecimiento de materiales o insumos que van a requerir, quizás no las escuelas privadas, porque tienen un poquito más de ingreso económico, claro, pero sí las escuelas públicas, que son por mucho la mayoría en Chiapas. Sí, precisamente hace un mes, tantito más, la Secretaría de Educación daba una conferencia de prensa a través de los subsecretarios de Educación Estatal y Federal, hablaban justamente de eso. Y cuando se les cuestionaba de los recursos que se les daría a las escuelas para el tema de gel y demás aditamentos de limpieza y todo, pues los funcionarios se quedaban callados, ¿no? Desde ahí vemos pues un discurso que no saben qué se va a hacer. Vemos a la Secretaría de Educación Pública, a la secretaria Delfina Gómez hablando al ahí se va, ¿no? Como lamentablemente se ha mostrado esta administración, como que pateando el bote, ¿no? De que lo vamos a ver, ya lo estamos haciendo, ya esto, ya lo otro, pero realmente no vemos como que un discurso y acciones concretas de lo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, continuamos, Lenin, hablando de este asunto importante. Voy nada más a permitirme retirar el cubrebocas, mantenemos una distancia adecuada. Estábamos hablando acerca de los insumos, Lenin, que no es poca cosa y que finalmente de algún lado van a tener que salir los recursos para poder, bueno, abastecerse de estos materiales. Platicaba yo con una madre de familia hace unos días de una secundaria ubicada aquí en la capital chiapaneca, de una lista que les mandaron de la dirección, donde básicamente hace referencia a la compra de una serie de materiales. Por aquí hice un par de anotaciones que tenía que ver con materiales de limpieza, con equipos, con el mantenimiento de las computadoras, con el mantenimiento de la propia institución. Llevamos más de un año en muchas escuelas donde nadie se fue a parar. En algunas hasta hubo una serie de saqueos que fueron denunciados incluso a través de las redes sociales. La infraestructura está afectada en muchas instituciones. La CENTE, bueno, ni tarde ni perezoso salieron rápido a poner en tela de juicio el regreso a clases, y ellos están aplicando una encuesta para regresar a clases, aunque el discurso de la CENTE es no regresar a clases, pero bueno, ahí ya es meternos en otras aristas, el asunto, como que tienen cierta razón. Sí, yo creo que en este caso, sí, la gente tiene razón, Lenin, hay que decirlo con esas palabras, porque finalmente no hay condiciones, incluso condiciones mínimas, como es el suministro de agua potable en el 100% de las escuelas. Así es, y hay un tema aquí en Chiapas, y yo creo que pasa en todos los estados del país, en cuanto a las escuelas que no están en el centro o en las capitales o en las ciudades principales, ¿no? En los municipios lejanos, en las comunidades, podemos ver escuelas con un solo baño para todos los alumnos y para también los maestros, escuelas unitarias, escuelas que no son unitarias pero funcionan de manera unitaria y que vemos una cantidad fuerte de niños. Y bueno, Adolfo, pues es simple, yo creo que por sentido común, vemos a la gente en la calle, adultos que no se cuidan, que no usan el cubrebocas o que lo usan por mero compromiso, ¿no? De que voy a entrar al Oxxo, me lo pongo, voy a entrar al banco, me lo pongo, pero salen y se lo quitan y lo hacen bolita y se lo meten a la bolsa, se meten al carro y lo meten a la guantera, o sea, ese descuido, ¿no? Si vemos eso en los adultos, ¿qué crees que le espera a los niños en cuanto a los cuidados o en esas escuelas donde no hay la infraestructura adecuada para el cuidado de la salud, ¿no? Para el cuidado de la higiene y todo eso, ¿no? No creo que sea tan difícil regresar a clases, porque incluso ya hicieron una serie de pruebas en el ámbito medio y superior. Me refiero a estos niveles donde es preparatoria, donde ya es universidad. Creo que ahí hay un poquito más de conciencia en los jóvenes, y hasta se ha visto en el proceso de vacunación, que ese también es otro tema que abordaremos seguramente más adelante. Ahí no creo que sea el problema. Yo creo que en el nivel básico, hablamos de preescolar, de cómo probablemente entienda o alcance a entender un niño de que no se tiene que quitar el cubrebocas, de mantener la sana distancia, de decirle que quizás no es tan recomendable que abrace a su compañerito por el tema de la pandemia. Es una situación difícil. La autoridad está firme, porque así lo han dicho, que van a entrar de lleno 10,000 escuelas a clases en el estado de Chiapas, de estas casi 20,000 que tenemos. Ya veremos en el transcurso después del 30 de agosto si efectivamente se cumple, esta meta. Y no es una cuestión, Lenin, menor.
desafortunadamente en Chiapas venimos arrastrando, si te acuerdas, desde el 2016, problemas que de alguna u otra manera han afectado a los estudiantes. Aquel paro de 2016 de los maestros que dejó a los niños varios meses sin clases. Nada se compara con lo de la pandemia, pero para ponerlo en perspectiva de quizás el golpe educativo que viene Chiapas y que se va a reflejar seguramente en un par de años. 2016 este asunto de este paro que se prolonga varios meses. 2017 nos afecta el terremoto y todos los daños en la escuela, la movilización que se hizo y lo que ya conocemos. Viene también otro asunto que está ahora relacionado con el tema sanitario, que es el golpe mayor. Regresar a una institución implica una serie de responsabilidad tanto de los padres de familia, de los propios maestros y también de la autoridad educativa. Cada uno, Lenin, creo, cumpliendo con lo que tiene que hacer. El padre de familia, si va a mandar a su hijo a la institución, tiene que asumir la responsabilidad y los riesgos que también esto implica. La autoridad debe de dotar a las instituciones de las condiciones mínimas para que haya un regreso a clases. Y también la pregunta es, Lenin, ¿qué tan capacitados están los profesores? Porque no hay que pasarlo desapercibido para poder atender un caso eventual de coronavirus dentro de un salón. Ya sabrán los maestros qué protocolo aplicar, porque hasta donde tengo entendido sí existe una estrategia nacional. La autoridad sí la tiene. Vas y buscas en la página de la Secretaría de Educación y ahí te aparece Estrategia Nacional para el Regreso seguro a las escuelas de educación básica. El asunto es cuántos la conocen y cuántos estarían en condiciones de aplicarla. Claro, exactamente. Y como tú bien dices, ¿cuántos la han leído? ¿Cuántos la conocen? ¿Y qué tan funcional es? ¿No? Porque bien sabemos de que crear leyes y acuerdos y todo eso, pues son trabajos meramente de oficina, de papel, de escritorio, ¿no? El problema es aplicarlos y donde se van a aplicar si es funcional. Regreso al tema de las escuelas en las comunidades, donde, bueno, no vas a poder aplicar. Precisamente le hacían una entrevista a la secretaria de Educación Pública y le preguntaban, oiga, ¿y dónde van a comer los niños? Y ella no supo contestar y lo que dijo fue, pues depende la condición de la escuela. Tal vez adentro, si es amplio. Tal vez afuera, si el salón no es muy amplio. Entonces, solamente hay un documento para todas las escuelas del país. Ahora vemos la división que existe entre el norte, el centro y el sur, ¿no? Entonces, es una cuestión muy complicada. Mencionabas ahorita las responsabilidades de cada actor, los padres, los docentes, las autoridades. Bueno, voy al tema de los padres de familia. ¿Qué implica el regreso a clases? Como bien dices, llevar a los hijos a la escuela. ¿Cuántos padres de familia tienen un vehículo para llevar a sus hijos de manera segura a su casa? Muchos utilizan transporte público. Ese es otro tema muy grande aquí en el estado de Chiapas, en la ciudad y en todas las ciudades del estado, y estoy seguro que también en otros lados vemos un transporte público que no es sanitario, no, claro, que no es seguro. Entonces puede que tu familia se esté cuidando en casa, que tu hijo esté bien cuidado en casa, pero no sabes quién se va a subir al transporte público y cómo va a llegar tu hijo a la escuela, ¿no? ¿Cómo llevan a los hijos a la escuela? Ahora, en el tema de los maestros que tú mencionas, ¿no? De que si conocen los protocolos, si no los conocen. Ahora, ¿qué pasa con los maestros que todavía no creen en la pandemia? Con los maestros que no se han vacunado porque tienen miedo de que les va a pasar algo. Entonces, es un mundo de situaciones que tuvimos 18 meses y todo lo están dejando para el último. Bueno, y en esto que tiene que ver con el regreso a clases, Lenin, compañeros que nos ven y nos escuchan también, es importante esto que decías. Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social nos dicen que hay 113,000 trabajadores de la educación. Hablamos de la parte administrativa, de la parte de docentes que están vacunados. Eso es un punto a favor para el regreso a clases porque nos da garantía de que un porcentaje importante, digamos, del sector magisterial que está envuelto en el ámbito educativo tiene de alguna manera una protección. El asunto, Lenin, es que no hay vacunas todavía para los menores de 18 años. Y hay un grueso importante ahí, algunos datos de más o menos 1,800,000, un poquito menos,
de alumnos en estos niveles de escuelas públicas y privadas, de todos los niveles en Chiapas, y un alto porcentaje pues no ha podido acceder a las vacunas, particularmente los que están menores de 18 años. Eso también es un punto que debería considerarse. La autoridad ya lo tiene establecido, Lenin, incluso a pesar de que ha habido incertidumbre de cuántos padres, porque no hay datos precisos de cuántos padres vayan a mandar a sus hijos a las escuelas, va el regreso a clases, va y va muy en serio. Se ha hablado ya de este tema incluso en las conocidas mañaneras con el presidente de la República, y parece que la decisión no va a cambiar, y no va a cambiar ya sin importar el semáforo epidemiológico. Entonces, ¿qué queda como padres de familia? Por lo menos, Lenin, creo yo, desde una visión, porque tengo una hija que va a ir a la escuela, cuidarse y por lo menos tener las condiciones básicas. Seguro estoy que muchas instituciones van a optar por un tema de educación híbrida que les permita a los chicos y a las chicas tener un poco de garantías de no exponerse. Además, el asunto es que cada escuela va a tener que adecuar también un protocolo, Lenin, porque lo decíamos hace unos minutos, no todas están en las mismas condiciones. En algunas falta internet, en otras aguas, en otras quizás el salón donde antes iban 40, pues ahora van a tener que ir 10 y de manera escalonada, porque también eso es una realidad en muchas escuelas de Chiapas. Los profesores tienen que dar clases a 30, 40 estudiantes y a veces hasta de diferentes edades en un mismo salón. Eso es también una situación que no podemos pasar por alto. Pero bueno, ya cada padre de familia finalmente va a decidir qué es lo más adecuado para su hijo, más allá de que hablemos de regresar o no a clases presenciales. Sí, es el momento en el que pues ya de analizar, de reflexionar y de valorar bastante, ¿no? Este tema del regreso a clases. También estoy seguro de que muchas escuelas, como lo comentas, muchos docentes van a implementar nuevas estrategias. Estoy seguro que así será, y si no, pues el llamado es ese, ¿no? A que también los docentes analicen y reflexionen, porque pues no sabemos qué, vaya, no conocemos realmente el riesgo que esto va a implicar, no sabemos hasta dónde va a llegar. Si no había camas, si no había espacios para la atención a adultos, ahora te imaginas, y digo, no es por echar miedo, ¿no? Sino tenemos que ver de una manera real lo que está sucediendo, el peligro que implica esta enfermedad, este padecimiento. Ya hay datos de niños que han fallecido, posiblemente son pocos, pero pues así comenzó la pandemia. Me acuerdo que el año pasado, cuando se hablaba del coronavirus del otro lado del mundo, en otros continentes, y aquí en México todavía no, y me acuerdo cuando llegó la noticia del primer caso aquí a Chiapas, y era así como que, pero es solo uno, ¿no? No lo veíamos tan peligroso, pero en cuestión de semanas, 2, 3, 4, 80, y empezaron a subir. Y cuando empezamos a ver las muertes, ¿no? Cuando empezamos a ver ese lamentable escenario, empezamos a ver a países, a potencias mundiales como Estados Unidos con un gran número de muertes, y yo me decía, estamos bendecidos, ¿no? Porque si somos un país que no está preparado, que no tiene un sistema de salud grande o suficiente, que no tiene un sistema educativo vasto, y realmente las muertes que se han registrado son pocas, ¿no? Son pocas, pero bueno, ahora estamos hablando de niños que no tienen la conciencia tan abierta en cuanto al tema de la enfermedad, ¿no? Cerraría yo esta participación, Lenin, en el sentido de que tanto ha pegado la pandemia que si nos vamos a los números del sector empresarial también se ve reflejado, porque sí, totalmente, justo el día de ayer la Cámara de Comercio, la Canaco aquí en Tuxtla Gutiérrez, compartía pues estos datos, ¿no? Esta referencia, digo el día de ayer, este jueves 19 de agosto, para la gente que nos vea y nos escuche en cualquier otro momento, de finalmente que no se están reportando altas ventas en la compra de uniforme, de zapatos, de los útiles escolares,
que es una situación muy común en cada ciclo escolar, ¿no? Como papás sabemos que en este periodo, bueno, hay que hacer un colchón porque tenemos que hacer los útiles escolares de los niños para que regresen en buenas condiciones, en sus materiales mínimos para estar en el salón de clases. La lista de útiles escolares también se ha reducido. Yo platicaba con el presidente de la Asociación de Librerías y Papelerías aquí en el estado de Chiapas y me decía que básicamente ya para este periodo, después de la pandemia, por lo menos a corto plazo, se van a utilizar insumos básicos que tienen que ver con un lápiz, con una libreta, ya no con aquella gran lista, ¿no? Que en principio eran las grandes listas que daban los maestros. Que daban los maestros. ¿Por qué? Por una situación muy sencilla, no hay certeza de que todo el alumnado va a regresar al salón de clases. Y esto, por supuesto, arrastra toda una serie de incertidumbre. Lo que decimos desde este espacio es apenas una visión de lo que pudiera ocurrir, ¿no? En este tema del regreso a clases. Finalmente, cada padre de familia tiene una postura parecida, quizás, o no, y es válido finalmente, ¿no? Aquí hablamos con algunos datos periodísticos y con algunos datos que tienen que ver con que tú y yo somos papás, claro, con la experiencia, y va a haber un regreso a clases, ¿no? Sí, y ese tema de los útiles escolares, fíjate, contar una anécdota o una experiencia que a mí me pasó el año pasado. Mi hijo entró a segundo grado y pues la maestra sí fue consciente, o la escuela, de que no compren tantos, pero sí estos útiles, ¿no? Y me acuerdo que compramos y varias libretas se quedaron ahí, porque como todo fue a distancia, prácticamente mi hijo ya solo utilizaba 2 cuadernos y pues ahí están. Yo creo que también a eso se va a deber el que muchos papás no van a comprar, porque ya tenemos como que esa experiencia de que para qué compro si en mi caso pues solo utilizamos 2. Estoy, Lenin, haciendo reflexión ahorita que decías eso. Se cambia una cosa por otra, porque fíjate, en mi caso pasó de que finalmente se tiene que usar ahora, en vez de la libreta, un equipo electrónico. Así es, una, ¿no?, computadora, un teléfono, una tablet. Por el asunto de la educación híbrida, es decir, a lo mejor ya no voy a comprar tantas libretas, pero sí tengo que comprar un equipo tecnológico, o por lo menos de buena calidad, que le permita a mi hijo conectarse en una clase virtual. Y eso no solamente implica la demanda de un teléfono, en muchos casos contratación de internet, donde además Chiapas tampoco tiene buenos números en este tema, ¿no? Pues sí, ahora sí que estamos en otra etapa de la pandemia, también descubriendo qué va a pasar. Y pues bueno, yo quiero reiterar el llamado a los padres principalmente para que nos cuidemos, a los maestros para que reflexionen. Finalmente muchos también son padres de familia y estoy seguro que harán conciencia con eso, porque yo siento que estamos solos, ¿no? Porque creo que no tenemos una autoridad que respalde como tal. Al contrario, vemos autoridades, a instancias que lo que quieren es regresar a clases y ya, ¿no? Al sector empresarial, claro, su interés es que se mueva la economía, ¿no? Pero pues lamentablemente si se muere la gente, pues no va a haber economía, ¿no? Y digo esto porque ayer, 19 de agosto, la UNICEF, o el representante de UNICEF aquí en México, respaldó al gobierno de México, celebró que el gobierno de México esté dando este impulso de regreso a clases, dijo que se celebraba a nivel mundial, pero me llamó mucho la atención cuando mencionaba, dice que, el representante de UNICEF ofreció una cooperación en 4 frentes. Una de estas es lo que ya habíamos mencionado: acompañar a la SEP en el desarrollo de los protocolos que van a permitir el retorno seguro a clases. O sea, crear este protocolo un mes antes, unos días antes de regreso a clases. Ahora, esto, mira, y ese mes, o sea, te hablo de este mes, este último mes, va a ser un mes de aprendizaje para los niños, para los papás, para los docentes y para toda la sociedad y comunidades, para saber qué se puede hacer y qué no, y cómo hacerlo mejor. ¿Qué va a implicar eso, Adolfo? Posiblemente contagios, obviamente. Ensayo y error, ¿no? Sí, pero lo más triste, que muertes. Ojalá que no, Lenny, ojalá que no, porque sería una situación lamentable. Ocurrió, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas en el Covach, que iban a arrancar clases presenciales y resulta que hubo un brote de coronavirus, ¿no? Así que ojalá que no ocurra esto en las instituciones y que
haga equipo, creo yo, más que las instituciones, los padres de familia y los docentes, que finalmente son los que están mucho más cerca de los alumnos. Así es, pues bueno, Adolfo, fue un gusto haber platicado contigo sobre este tema. Para comentarle al auditorio de la Agencia del Estado, vamos a estar platicando de diferentes temas en el índole periodístico, como persona, más que opiniones, pues pláticas, ¿no? Y los invitamos a que nos comenten, claro, para si tienen algún tema de interés que podamos nosotros charlar en esta mesa, en este espacio, pues está abierto, ¿no? Para que nos dejen su comentario y nos ayuden a compartir este material. Lo comentaba yo, Len, y finalmente habrá gente que coincida con lo que opinamos tú y yo, y gente que definitivamente no va a coincidir, y es totalmente válido, porque en todos los temas hay visiones completamente diferentes, ¿no? En este caso del regreso a clases. Pero sí, Lenin, un gusto estar aquí, y sí, también de una vez aprovechar y decirle a la gente que nos siga a través de este medio de comunicación. Estaremos con esta nueva dinámica, que más que un asunto de entrevistas, no un formato establecido, son temas que hemos visto que se están presentando y que son de interés para la gente. Bien, Adolfo, nos vemos. Nos vemos, Lenin, en la próxima edición.